Vida será una Eucaristía. Perdón En el nombre que del Padre, necesito y del que Hijo, y usas. del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en la que vamos a dar gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Y como siempre, vamos a abrirle nuestro corazón, porque necesitamos la fe, la esperanza que el Señor viene a traernos. Creemos en el amor de Dios y en la misericordia del Señor. Hoy nos recordará el Evangelio que si no estamos unidos a Cristo, no podemos dar fruto. Si no estamos unidos a la vid, no podemos dar el fruto al que el Señor tiene derecho y por lo tanto nosotros deber. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, dando gracias al Señor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad
y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los mayores problemas que sufrimos los cristianos proviene de tener con Dios una relación que no es la adecuada, debido a que hemos hecho a Dios tan cercano a nosotros, que lo es. Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, se hace pobre, se hace cercano a nosotros para compartir con nosotros su vida divina. ¿Cuál es el riesgo de la encarnación? El riesgo de la encarnación está en que nosotros, que somos los beneficiados de la misma, hagamos una mala interpretación de ese acontecimiento. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se revela al pueblo de Israel como el Señor, el Todopoderoso. Muestra a su pueblo que solo Él es el Señor, que no existen más dioses, que lo demás son ídolos, es decir, dioses humanos creados por los hombres, que no son verdaderos dioses, que no han creado nada ni pueden salvar a nadie. Solo Él es el Señor, Yahvé es el Señor. Esta enseñanza del Antiguo Testamento se tiene que poder conjugar con la enseñanza esencial del Nuevo Testamento. Dios es Padre, porque te ama envía a su Hijo al mundo. Él, sin dejar de ser Dios, muere en la cruz para salvarnos, resucita venciendo a la muerte y comparte con nosotros su victoria sobre el pecado y la muerte. Antiguo y Nuevo Testamento son dos partes de un mismo todo y por lo tanto nos ayudan a tener con Dios una relación equilibrada. Pero el riesgo que corremos es obviar una parte para centrarnos en la otra. Si nos quedamos en el Antiguo Testamento, falta la plenitud de la revelación de Dios a los hombres, que es Cristo y su enseñanza. Y si obviamos el Antiguo Testamento,
falta una parte esencial de lo que Dios quiso dar a conocer a su pueblo, que Él es el Señor. Y esto es fundamental porque solo desde el equilibrio del Antiguo y Nuevo Testamento podemos tener con Dios una relación basada en la verdad y en la justicia. Porque ese es el problema. Somos a veces tremendamente injustos con Dios. Y somos injustos con Dios cuando pensamos solo en nuestros derechos y nos olvidamos de nuestros deberes. Los padres, porque amáis a vuestros hijos, les enseñáis a distinguir el bien del mal. Les enseñáis cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Y unos padres que no enseñan a sus hijos cuáles son sus deberes, les hacen un flaco favor. Si les aman, les enseñarán a distinguir el bien del mal. Les enseñarán que tienen que cumplir con sus deberes porque es su deber sin esperar nada a cambio, ni una contraprestación a cambio. Es tu deber. De igual manera que papá y mamá se preocupan de que no falte nada en casa, de que la casa esté como tiene que estar, de que la vida familiar sea una vida familiar completa, los hijos tienen que cumplir con sus deberes y con sus obligaciones. Esto es algo obvio, aunque desgraciadamente en nuestros días muchas veces esto se olvida. ¿Qué pasa en nuestra relación con Dios? Cuando nos olvidamos de que Dios tiene derechos, de que Dios como Señor y como Padre tiene derechos y le empezamos a tratar como si fuera igual a nosotros. Pero es que no es igual a ti, es que es Dios, es que es el Señor, es que tú eres criatura elevada, gracias al amor de Dios, a la condición de hijo adoptivo. Por lo tanto, teniendo derechos, también tienes deberes. Y el primer y principal deber es respetar a tu Padre Dios. Es cumplir con su voluntad, ser obediente, porque solo Él es el Señor y sabe lo que te conviene, qué es lo que tienes que hacer, por tanto, para ser plenamente feliz, para salvarte. Por eso el Señor nos recuerda, cuando nos habla de que Él es la vid y nosotros los sarmientos, y que tenemos que dar fruto, el Señor nos recuerda que Él tiene derechos y que nosotros tenemos deberes. Cuando yo respeto a Dios y no comprendo los planes de Dios, ¿qué es lo que hago? Acepto que Dios es más grande que yo y por lo tanto yo no puedo comprender siempre los planes del Señor. Hago un acto de fe, acepto el misterio. Pero ¿qué pasa cuando hago a Dios pequeño? Cuando hago a Dios como si fuera igual que yo, pues que entonces exijo a Dios explicaciones. Exijo a Dios y le digo, ¿por qué me has mandado esto? ¿Por qué has permitido esta cruz? No tienes derecho a pedirme esto. ¿Cómo que no tienes derecho? Pero si Dios es el Señor, nos hemos olvidado de quién es Dios y hemos cercenado parte del mensaje de la revelación, el Antiguo Testamento, y nos hemos quedado con la parte que nos apetece ahora para hacer un Dios más cómodo. Pero la realidad es la que es, y la realidad es que Dios es el Señor. Y de nada te sirve creer que no es así, porque no tienes derecho a maltratar a Dios. Y maltratamos a Dios cuando no le respetamos. Y maltratamos a Dios cuando pensamos que tenemos derecho a exigirle. Dios no es tu servidor. Otra cosa es que se entregara por ti porque te ama y te quiere. Lo hizo libremente, envió a su Hijo al mundo libremente y su Hijo murió en la cruz libremente, pero no porque fuera tu servidor. Se hizo tu servidor, tu esclavo, para salvarte, pero no por obligación. Por lo tanto, cuando respetas a Dios, no comprendes siempre sus planes, pero tienes mucha más paz interior. Porque cuando no comprendes sus planes, aceptas el misterio. Porque vienes a pedir al Señor ayuda y consuelo, sabiendo que no tienes derecho a exigir que Dios te ama de forma gratuita e inmerecida. Ese es el gran problema del cristianismo o de los cristianos. Que bien porque nos han enseñado mal, o bien porque nosotros no hemos querido aprender, nos olvidamos de que Dios es el Señor. Y Padre, Dios es el Señor y aquel que me da la vida, pero es el Señor. Por lo tanto, fijémonos en la Virgen María. Mirando a ella aprendemos que Dios es el Señor y que, por lo tanto, Él tiene derechos y nosotros deberes para con Él.
Si no, no se puede entender la figura de la vid y de los sarmientos. Tenemos que dar fruto porque Dios tiene derecho a ellos. ¿Y cuál es el primer fruto? ¿Cuáles son los principales frutos que el Señor espera de nosotros? El principal fruto es que creas en Él, que confíes en Él, que no te hagas un Dios a tu imagen y semejanza, sino que aceptes el Dios revelado y transmitido por las Escrituras. En segundo lugar, una vez que tengo con Dios una relación equilibrada, donde sé que tengo derechos como hijo, pero también deberes, ¿cómo puedo dar fruto? Porque muchas veces deseamos dar fruto, pero nos damos cuenta de que no tenemos fuerzas. Solo podemos dar fruto, dice Cristo, si estamos unidos a la vid. ¿Y qué significa estar unidos a la vid? Significa que de igual manera que el sarmiento, cuando es cortado, se seca y solo sirve para quemarlo, si nosotros no tenemos con Dios una relación personal, que es la que Él quiere que tengamos, no podemos dar fruto, nos secamos. Nuestro corazón, nuestra bondad natural, si no se le alimenta, se agota. Es como un acuífero del que estuviera sacando agua constantemente y sacas más agua de la que entra, se seca. Y todos conocemos campos que no se pueden regar porque se han sobreexplotado los acuíferos, no se ha respetado el tiempo para que el acuífero se volviera a llenar y por lo tanto el pozo se ha secado. ¿Cuándo me seco? Me seco cuando pienso que no necesito a Dios, que sin Dios puedo luchar y hacer aquello que quiero conseguir, que no necesito a Dios y que voy a superar mis debilidades solo con mis fuerzas, o que ¿para qué rezar? ¿O para qué confesarse? ¿Para qué practicar los sacramentos si vuelvo a caer cuando me falta fe y me alejo del Señor? Solo podremos dar fruto, el fruto que el Señor espera, al que tiene derecho, si tenemos con Él una relación personal, la que Él quiere tener con nosotros de amor. Se hace hombre, el Hijo de Dios, se encarna para hacerse el encontradizo, para que no te encuentres solo en tu vida ante las dificultades, tanto morales como físicas, para que sepas que estás acompañado. El problema no es que Dios no se acerque, Él se acerca. El problema es que nosotros tenemos tiempo para todo y para todos, menos para Él. Si nos parece que estamos necesitados porque tenemos algo que pedir, entonces encontramos un hueco. Pero si nos da la impresión de que no tenemos que pedirle nada material, ni la salud de alguna persona que queremos o amamos, a veces nos cuesta mucho encontrar un tiempo para rezar, para confesarnos, para venir a misa si no es precepto o incluso siendo precepto. ¿Cómo vas a vivir si te has alejado de aquel que te da la vida? ¿Cómo vas a luchar contra las tentaciones si te has alejado de aquel que te protege, que te da fuerzas? El problema es no que Dios no nos ame o nos perdone. Dios nos ama y nos perdona. El problema es que nos hemos alejado de Él. Es que no le permitimos que cure y sane nuestras heridas. Porque no hacemos oración o porque cuando venimos solo venimos a pedir y rara vez venimos a dar gracias o venimos a decirle simplemente, Señor, vengo porque te quiero y te amo. Eso es tener relación con Dios. Eso es estar unido a la vid, alimentarte de la gracia y del amor de Cristo. ¿Para qué instituyó el Señor los sacramentos? Los instituyó para nuestro auxilio. Son signos sensibles que se ven y se experimentan de la gracia invisible. Pero tú a veces no estás, tú a veces te alejas. En muchos momentos el Señor quiere, pero tú no le dejas. Si no estamos unidos, no podemos dar fruto. ¿Qué significa estar unidos a Cristo? Tocar al Señor, dejarle que Él te toque, significa rezar, practicar los sacramentos, porque son auxilios para la vida divina que nos consuelan, nos dan fe y esperanza. En tercer lugar, ¿qué frutos tengo que dar como buen hijo que soy de Dios? El primer fruto, como os he dicho, es confiar en Él. El primer fruto es tener con Él la relación que Él quiere tener con nosotros, una relación basada en el amor. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y si estoy unido a Él y le intento amar, daremos los frutos que el Señor espera.
que es, en primer lugar, el fruto de la conversión, que no significa que seamos perfectos y lo hagamos siempre todo bien. Significa que iluminados por Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida, sabremos distinguir el bien del mal y, por lo tanto, sabremos cuál es el camino que tenemos que seguir, viviendo los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, el mandamiento del amor, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, porque tengo conciencia, sé distinguir el bien del mal. Y si he tropezado, porque tengo conciencia, sé que he tropezado, me levanto, pido perdón, pido al Señor ayuda y vuelvo a empezar. La conversión significa poner nuestra vida en manos del Señor, dejar que Él me guíe para evitar la tentación, para evitar caer en el pecado, pero que si he caído también me deje guiar por Él para levantarme y volver a empezar. Y solo de esa manera, estando unidos a Cristo, daremos los frutos que el Señor espera a los que tiene derecho. Las buenas obras que tenemos que practicar, hacer el bien, evitar el mal, tener misericordia de los que pasan a nuestro lado y ser humildes. Si hemos caído, creemos en el poder de Dios, en el poder de la gracia. Nos levantamos y volvemos a empezar. Porque como dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos esperanza, no porque seamos más fuertes que las tentaciones, sino porque hay alguien que es más fuerte que el pecado. Ese es Dios. Él nos protege, nos sostiene, cura y sana nuestras heridas. ¿Cómo daremos fruto? Estando unidos a aquel que es el camino que nos lleva a la vida. Ese es Cristo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, consuelo y esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe. Especialmente pedimos por los enfermos, por las familias rotas, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid, que próximamente, el martes, estamos llamados a las elecciones, para que votemos en conciencia a aquellos partidos políticos que mejor recojan la doctrina moral y social de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos,
que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Lourdes, Anita, María Jesús, Luis, Mercedes, Ana, y difuntos de las familias Martín Jiménez y González González. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aleluya. Amén. Alabad al Señor todas las naciones, celebradle todos los pueblos. Aleluya. Amén. Porque su amor hacia nosotros es fuerte, porque el Señor es fiel para siempre. Aleluya. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, por los siglos y siglos.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Espero que paséis un feliz domingo. Nos despedimos de María, nuestra Madre, pidiéndole que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Regina Celi, letare, aleluya.